Son exactamente las 20:36 en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y ya estamos comunicados por teléfono con Gastón Fuente, egresado de la Maestría en Producción Vegetal con orientación en cultivos intensivos de la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Con Gastón vamos a hablar de fruticultura. En particular, se va a referir al cultivo del avellano y del nogal europeo, sus características, importancia y sobre todo un problema que afecta todos los años la cosecha en el valle inferior del Río Negro, y de qué manera se puede optimizar la recolección de los frutos. Hola Gastón, buenas noches, soy Pablo Rossetti y junto con Santiago Zagaglia te damos la bienvenida a Sobre la Tierra. Hola Santiago, hola Pablo. Bueno, gracias primero por la invitación, muy bueno el programa, lo venía escuchando, está buenísimo lo que están haciendo como comunicadores, divulgando, está perfecto. Muchas gracias. Para arrancar, siendo el avellano y el nogal dos producciones de las que hablamos muy poco en Sobre la Tierra, de hecho nosotros mismos no conocemos mucho porque no son producciones que cursemos en fruticultura, no, ¿nos darías un pantallazo del cultivo del avellano y del nogal europeo en nuestro país? Me parece perfecto. Bueno, primero los ubico a los oyentes dónde estoy, digamos. Sí, genial. En este momento estoy en Carmen de Patagones, el último pueblo de la provincia de Buenos Aires, y nos separa un río con la capital de Río Negro, que es Viedma. Estamos acá a 30 kilómetros en cercanías del mar. Ahí en Viedma, la punta de Buenos Aires. Tiene un valle. Claro, exacto. Y Viedma tiene un valle, el valle inferior de Río Negro, así se llama, que se caracteriza por ser un valle irrigado, ¿no? Donde el agua ingresa de agua arriba por un sistema de ramales y llega a las chacras, a los distintos establecimientos donde se desarrolla justamente lo que venimos a hablar hoy de la fruticultura. Tenemos unas 21.000 hectáreas de bajo riego. Y prácticamente en esta zona, por historia y por una cuestión de sustancia de superficie, tenemos nogales y avellanos. Avellanos, es cierto, se conoce poco. Te diría que tenemos casi la exclusividad del cultivo en nuestra zona. Tenemos 650 hectáreas, es decir, toda la avellana del país se produce en este valle. Y también tenemos otras 700 hectáreas de nogales. Sí. Como para tener una idea, a nivel país tenemos unas 16.000 hectáreas de nogales. Los grandes productores como provincia son Mendoza, La Rioja, Catamarca, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos nuestro aporte desde el punto de vista de nogales. Cuando hablo de nogales, y esto quiero hacer una aclaración, estamos hablando de Yungla regia, sí. No del nogal que tienen ustedes, que es el pecan, claro. Que se produce más en el norte de la provincia de Buenos Aires, también en Entre Ríos. Este es bien un cultivo de templado, no subtropical. Sí. Igual tenemos pecanes, estamos evaluando unas 20 variedades, pero bueno, eso daría para hablar en otro momento. En otro programa. Sí. Entonces, exacto. Entonces tenemos dos cultivos importantes en lo que respecta a la fruticultura, en los cuales, obviamente como todo fruticultura tienen distintos desafíos y cuestiones para abordar. Un poco es el trabajo de esta tesis fue trabajar en un tema puntual, un tema de manejo en la cosecha, como bien lo dijiste por ahí en el título, en la presentación. Es un problema que sí, lo tenemos casi todos los años, o hay una cuestión ya natural, diríamos, como para entender un poco el proceso como es. Ustedes saben que el avellano, tanto como el nogal, no se recolecta el fruto de la planta. Ajá, mira. Se espera que madura el fruto y después se desprende y cae al suelo y se recolecta. Hasta ahí bárbaro. No hay problema, digamos, lo recolectamos del suelo, preparamos bien el suelo, lo recolectamos. Pero el tema, hay una cuestión ahí fisiológica, que cae el primer fruto, al último pasan unos 30, 45 días, depende de la temporada. En ese proceso, los primeros frutos que caen, ¿no? Empieza un proceso inexorable de oxidación, digamos, de pérdida de calidad, si uno lo quiere ver así, sobre todo el nogal, ¿no? Por su composición típica, digamos, se hacía más rápido. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Esa fue una pregunta. Vamos a tratar de contribuir en eso, tratando de
encontrar alguna herramienta, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa en el proceso de maduración? Bueno, ¿quién actúa? Y una hormona. Bueno, ¿cuál es? Etileno. El etileno es una hormona natural que se produce de manera endógena, lo producen todas las plantas. A mí me gusta dar el ejemplo tal vez de la banana. Sí. Una banana verde que después pasa amarilla, después se empieza a poner negra, ¿no? Bueno, la misma banana empieza a producir etileno, esta hormona que es incluso es gaseosa y afecta a las otras bananas. Es decir, que si vos querés madurar otras bananas, las acercás y se maduran fácil. Entonces, pensamos, bueno, y si la aplicamos de manera exógena, ¿qué pasa? Vamos a tratar de resolver el problema ese, ¿no? De que la fruta no cae toda junta, sino espaciada, ¿no? En el tiempo. Vamos a tratar de que caiga toda junta, sincronizada, y eso solucionaría el problema. Pero claro, cuando uno empieza a buscar información, encuentra que no hay experiencia local, nacional hay poca, hay en otros cultivos, y así uno empieza a investigar, y bueno, habría que hacer la experiencia, es así. Y además se usa a muy bajas dosis, son partes por millón. Entonces hay que tener muchísimos cuidados con las dosis, porque esta hormona, que uno le aplicaría exógena, también afecta no solo a la expresión de frutos, sino a la modulación de otros órganos, como la caída de hoja. De hecho, en la senescencia, en el otoño, la caída de hoja la produce esta hormona. Entonces no queríamos efectos secundarios, solamente nos queríamos encontrar ese objetivo, que es encontrar una respuesta óptima para que la utilice el productor. Claro, a ver si y un poco por ahí fue el camino. Entendí. ¿No? La cuestión sería reducir la cantidad de tiempo que lleva que caigan los frutos, que sea todo concentrado para poder recogerlos todos juntos y que no se pierdan calidad cuando estén en el suelo. Exacto. Tratar de reducir el tiempo que permanecen en el suelo, porque lo que uno que busca es provocar una sincronización de caída. Claro, ¿y esto pasa tanto en el avellano como en el nogal? Suelo, en los dos cultivos sucede. Ajá. Por eso generalmente los establecimientos de nuestra zona es mixto, digamos, tienen nogales y avellanos, una cuestión de optimización también de las herramientas, del tiempo, porque justamente fue lo estratégico lo que hicieron ustedes. Llamaron justo en el periodo de cosecha de esta zona. Mirá en este momento estamos recolectando la avellana. Pura suerte. Y ahora el nogal comienza... ¿Cómo? Y ahora fue pura el suerte, comienza a caer. Bien. Me estaba contando Gastón antes de la entrevista que estaban en periodo de cosecha y están laburando hasta la noche. Así que en otro momento sí me gustaría que me cuentes bien cómo es, ¿eh? Bueno, sí, en realidad uno aprovecha la luz lo máximo que se puede, porque la recolección no solo es manual, ¿no? Mayormente, si bien hay maquinarias, en esta zona con el paso del tiempo se fueron incorporando cosechadoras que optimizan el tiempo de cosecha justamente, una vez que está en el suelo, mayormente se hace manual. Entonces imagínense ustedes, 2.500 kilos de avellana hay que recolectar ya no, y hay que recolectarlas. ¿Cuántas personas necesitarás? Es un montón. Lo mismo pasa con los nogales ahora cuando empiezan a caer. No, claro, es un montón de mano de obra. 3.500 kilos. Exacto, eso es de mano de obra. Y ahí empezás con el juego, ¿no? La tengo que levantar rápido porque se comienza a perder calidad. Si pierde calidad, pierde un poco el precio. No sé si están habituados a comer nueces, pero vieron que hay distintas coloraciones. Sí. Y mucho de eso tiene que ver en el proceso de caída. Obviamente también tiene que ver cómo la conservaron y demás y otras cuestiones, ¿no? Pero evidentemente el fruto empieza a perder calidad, pero lo bueno es que uno lo recolecta y tiene que bajar la humedad. Uno le baja la humedad hasta el punto que los hongos ya no empiezan a afectar, 8% en frutos, 6% en pepitas. Ya con eso uno lo puede guardar en un lugar fresco, sin luz, la puedes prácticamente guardar un año y la calidad se mantiene. Pero bueno, volviendo al tema de tratar de dar una solución al productor, vamos a probar distintas dosis, a ver qué pasa. Porque el productor no puede darse el lujo esto es lo que de aplicar altas dosis en tu trabajo de tesis, ¿no? Exacto, eso en el trabajo de tesis fue un poco el puntapié, ¿no? Para experimentar. Ahí probamos
distintas dosis y bueno, empezamos a medir distintas cuestiones a ver qué resultados tenemos, ¿no? Igual vos aplicaste... buscando obviamente la dosis óptima. ¿Vos aplicaste etileno directamente o aplicaste... porque había leído que habías aplicado Etefón. ¿Etefón contiene etileno? Perdón. Muy buena tu intervención. Claro, como les había dicho, la hormona es gaseosa. Es imposible aplicar algo gaseoso en un cielo abierto. Entonces, hace mucho, ya este producto no es nuevo. Se dio una empresa química, después obviamente ya las tienen todo, y un producto llamado Etefón, que es líquido. O sea, al ser líquido, uno lo puede aplicar con una pulverizadora de tipo de fruticultura, y una vez que aplica y entra en contacto, ahí empieza un proceso en el cual se comienza a liberar etileno. De ese Etefón contiene etileno, y ahí empieza a producir su efecto en la planta. Está buenísimo, digamos, que sea líquido, que se pueda aplicar. Se aplica en un montón de cultivos, de hecho. Claro, eso te iba a preguntar. Pero bueno, nosotros teníamos que hacer la experiencia local. Para fruticultura, ¿no? Se tiene que aplicar, imagino que en frutales en general, pero por ahí se usa en extensivo también. En extensivo, no sé cuánto, puede ser en algodón, pero en fruticultura más que todo y en horticultura también. Porque sobre todo en el proceso de acelerar la maduración, ¿no? De homogeneizar la maduración. Claro. Sí, también no sé si se lo puede permitir cualquier productor, ¿no? Por una cuestión de costos. No sé qué tan accesible es. No, es muy accesible. Ahora no tengo actualizado el costo, pero es mucho menos, no sé si una décima parte de lo que es un insecticida, por ejemplo. Darte una idea. Y es algo inocuo, no tiene efectos secundarios, entonces sobre el ambiente, ¿no? Estamos hablando. Pero sí teníamos que hacer la prueba de una dosis que no le produzca efectos secundarios adversos al productor, ¿no? Queremos que la planta o el árbol, el avellano o el nogal quede sin hojas, porque obviamente no va a acumular reservas, porque no sé, bueno, lo pongo en tema, ustedes saben que son árboles caducifolios que pierden la hoja ahora en otoño y después brotan en primavera. Claro. Si nosotros provocamos una caída anticipada de hoja, posiblemente se repercute eso en la reserva que pueden generar para brotar en primavera. Bueno, había muchas preguntas, ¿no? Claro, por lo que entendí, como toda tesis, digamos. Si la dosis era excesiva, como promueve maduración, pero también promueve caída anticipada, tal vez lo haces demasiado antes y perjudicas el rendimiento y demás. ¿Y entonces a qué resultados arribaste, claro. Gastón? Llegamos a una dosis para el avellanos que no produce efectos secundarios como caída de hoja, caída de inflorescencia masculina, que también es importante, que fueron en ese momento unas 1000 partes por millón, anda muy bien. Para nogal, ahí tuvimos, porque como se probó en 2 años, en un año funcionó bien, en el otro no tanto, y eso tiene que ver, no sé si ustedes ahora prestan atención a un nogal que tengan ahí en las calles, fíjense que tiene está cubierto está verde, tiene nosotros llamamos pelón o pericarpio, bien que se tiene que quebrajar, se tiene que abrir lo suficiente como para liberar. Sí, que mancha muchísimo. Eso. Además, exacto, tiene un compuesto que te deja los dedos negros. Sí. La nogalina es. La nogalina, sí. Lo que produce el Etefón es sincronizar el partido de ese pericarpio. O sea, así quebraja. Entonces sincroniza. Entonces todo está en la misma condición de partido. Ahora el siguiente proceso es que abra. Claro. Pero para que abra tiene que haber mucha humedad ambiental. Como para que todo sea sincronizado y caiga. Y nosotros estamos en la Patagonia. Sí. Yo estoy en la Patagonia, donde no se caracteriza por tener humedad relativa sumamente alta o lluvia a frecuencia. Nosotros tenemos 400 milímetros al año. Entonces, los resultados son variables de acuerdo a la condición del año. Si justo te agarró una lluvia, aplicaste te agarró una lluvia, espectacular. Lo que sí, por ahí se recomienda en el trabajo es complementar el uso de Etefón con el uso de maquinaria. Entonces, ¿qué haces? Aplicás el Etefón a dosis, en este caso 500 partes por millón, sincronizás la apertura, hasta ahí estamos bien, sí. Y después con una maquinaria
que vibra, eso seguramente lo han visto en algún lado, un shaker. Son lindas de ver, sí. Terminás de forzar la caída. Entonces ahí obtenés una nuez espectacular, extra light, súper clara, que sería lo que le puede llegar a pasar al productor, ¿no? Ah, bueno, entonces con todo eso sincronizado y buen uso de la maquinaria, obtuviste entonces buenos rendimientos y no dañaron el cultivo, ¿no? ¿Hay alguna dosis que permite eso? Eso en realidad fue una sugerencia final del trabajo, porque no usábamos shaker, solamente vimos la apertura del pelón, del partido del pelón. Pero se sugiere, ¿no? Que de hecho, después cuando los productores acá son muy pujantes, y la actividad frutícola es pujante, entonces cuando se enteraron, probaron, hicimos esa de usar el shaker, anduvo bien en el nogal. En el avellano no, en el avellano no se puede usar shaker porque es más bien arbustivo. Tiene raíces medias superficiales, 50 centímetros de profundidad. Nosotros le damos formita de árbol, ¿no? Pero uno usa un shaker, quiere decir que un implemento que agarra el tronco y lo hace vibrar, podés descalzar la planta, podés tener algún inconvenientes. Pero para Nova se adaptaría bien ese complemento, ¿no? Estefón y shaker. Es una herramienta más. Después vos la usás de manera estratégica. Eso va a depender de tu capacidad operativa, de la superficie que tengas, porque si querés optimizar el uso de la maquinaria, porque vos podés aplicar Estefón en una parte, entonces te anticipás la caída y cosechás, y después dejás la caída natural, entonces tenés el periodo de cosecha más amplio, ¿no? No sé si me explico, con mejores calidades. Después tenés un cuello de botella, porque tenés, después de recolectar los frutos, o tenés un sistema, tenés que secar esa fruta. Tampoco te conviene usar todo el tefón en todo el lote y después tenés un cuello de botella de secado, porque el secado generalmente, por ejemplo, no sé, llega con 13% de humedad, vos lo tenés que bajar a 8, y eso lo bajás en 24 horas, a veces 72, y no te conviene, incluso es contraproducente cosechar con humedad, te te oxida. Entonces entras en un juego ahí que es una herramienta más. Bien. Después vos ves cómo la usás estratégicamente. Funciona, sí, funciona, pero sobre todo si uno apunta a un mercado exigente, estoy pensando en nogales, que ya está tipificada la nuez en categoría extra, categoría 1, la extra es la mejor, con mejor cocción, con el mejor llenado y demás, si apuntás a ese mercado, es una herramienta interesante. Para el avellano es más bien una herramienta de optimización de recursos, que también es interesante, porque si vos tenés 30 hectáreas, las chacras acá no son muy grandes. Cuando fueron realizadas ya por el 54, subdivididas, digamos, son de 20, 30 hectáreas, algunas de 70, salvo ahora hay una empresa que tiene 200 en Avellano, que es muy conocida. Conocida digo porque, acá hago un paréntesis, ustedes seguramente todos comimos los bomboncitos donde tiene la avellana adentro. No quiero pasar el chivo. Sí. Pero ya saben cuál es. Acá esta empresa está instalada, justamente porque los primeros estudios se hicieron acá y vieron que la avellana se daba, y bueno, se vinieron hace ya unos 20 años, o un poquito más, y pusieron una 200 hectáreas. Bueno, pero esa es otra historia. Bueno, en fin, no me quiero ir de tema, pero... Perdón, Gastón. Por ahí fue la tesis. Bien, perfecto. Bueno, para ir cerrando la entrevista, sabemos que hace aproximadamente un año que te egresaste de la EPG. ¿Seguís adelante con este tema? ¿Qué...? Sí, más que con el tema, con la actividad, porque desde que empecé a involucrarme, antes de la maestría hice una especialización en frutos secos y ahí empecé el caminito. Hoy casi respiro todos los días, me gusta. De hecho hago un poquito de investigación, un poquito de extensión, un poquito en la parte privada, entonces estoy empapado, me estoy empapando, y estoy dispuesto, obviamente estoy aprendiendo todos los días algo nuevo, pero sí, sigo en ese camino, quiero seguir, obviamente termino cansado como hoy, pero uno busca distintas
estas situaciones problemáticas y lo afronta con gusto, ¿no? Uno se siente estimulado. Sí, claro. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho por conversar con nosotros en Sobre la Tierra. No, le agradezco a usted por la nota y muy lindo el programa. Bueno, Pues, te gracias. dejamos un saludo. Un abrazo. Le mando un abrazo grande. Chao, Gastón. Nos vamos a una pausa y volvemos para el cierre del programa.